Bienvenidos a todas las personas que quieren aprender en este curso. Vamos a explicar en este vídeo la enfermedad y las fases de la enfermedad, y también vamos a explicar las 5 leyes biológicas que son ciencia, sin dogma. Esto quiere decir que la autocuración existe desde casa. Tenemos el día y que la noche. La persona, cuando se activa una enfermedad, es cuando la persona vive un estrés específico llamado DHS. ¿Qué es el estrés específico? El estrés específico es cuando la persona vive un momento de ese estrés inesperado, dramático y sobre todo cuando se activa la enfermedad es cuando lo vive en soledad. Luego vemos que la persona pasa a otra fase de la enfermedad. A esto es lo que se llama CL, que es, resumiendo, es una conflictolisis. ¿Por qué se llama conflictolisis? Porque el origen de los síntomas que vemos posterior son debido al origen de los conflictos. La persona, cuando vive unos conflictos inesperados, dramáticos y vividos en soledad, ¿qué pasa? Que es como un shock, es un bioshock por la percepción y por los sentidos. Entonces la persona después somatiza con síntomas, ¿vale? Luego tenemos que ver que en la fase de la enfermedad, el momento más peligroso es el momento cuando la persona está en epicrisis. ¿Qué es una epicrisis? Es un momento en que el cuerpo está expresando con la somatización todos esos síntomas. Síntomas que pueden ser inflamación, puede ser infección, puede ser exudación, puede ser fiebre, puede ser todo eso, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando la persona está en la fase de epicrisis, es cuando estamos viendo que la persona tiene, por ejemplo, estamos viendo a la persona que está con epilepsia, crisis de epilepsia, está con estados de pánico, está con estados de subida de glucosa, o está con un infarto, o está con un asma. O sea, ese es el momento que hay que minimizar y siempre se puede prevenir, ¿vale? Y llegar a ese estado de la fase. Cuando nosotros conscientemente solucionamos los conflictos, aunque decimos que son emocionales, pero realmente para el cuerpo son biológicos. ¿Por qué? Porque se expresan en el cuerpo, ¿vale? Cuando solucionamos los conflictos, se desactiva, el cuerpo se recupera y volvemos a la salud. Hay una cicatrización automática. El cuerpo siempre se está reparando. Ahora vamos a explicar las 5 leyes biológicas. Las 5 leyes biológicas son descubrimientos y demostraciones científicas. Esto no son palabras, estos son hechos demostrados científicamente. La primera ley dice que la psique, cerebro y órgano va unido en todas las enfermedades. En todas. No podemos separar la mente por un lado, el cerebro por el otro, el órgano por el otro, y nos tenemos que centrar, nunca nos tenemos que centrar en el órgano. Tenemos que centrarnos, prestar atención, qué nos sucedió, para que a mí me duela, por ejemplo, la cabeza, o porque yo tengo una crisis de epilepsia. Tenemos que fijarnos en los conflictos anteriormente a tener crisis de epilepsia, ¿vale? En este caso. La primera ley dice que sí, que cerebro y órgano va unido. Lo repito para que quede constancia y claridad que en todas las enfermedades va unido psique, cerebro y órgano. Luego también tenemos que saber que nos activamos inconscientemente las enfermedades. Nos las activamos. ¿Cuándo? Cuando vivimos momentos inesperados, dramáticos,
y vividos en soledad. Es cuando se activa la enfermedad. Después tenemos que saber que cualquier enfermedad, en este caso, por ejemplo, la epilepsia, tiene también dos fases. La fase de activación, que es la simpagotonía, y también está la fase de vagotonía, que es la reparación del cuerpo. A esto le llamamos epilepsia. ¿Vale? El cuerpo se está regulando, se está reparando. ¿Vale? Bien. Luego tenemos que saber que la tercera ley es que cuando vivimos los conflictos de la vida cotidiana, tenemos que saber que se expresan en el cerebro, en el punto específico del programa del órgano correspondiente. Y también se expresan en el órgano en cuestión. Depende del conflicto, se expresa pues en un órgano o en otro. ¿Vale? Luego hay que saber que los virus y bacterias nos dan la salud, no nos crean enfermedades. ¿Vale? Esto no lo digo yo, esto está demostrado científicamente. Estos son leyes y las leyes son ciencia. ¿Vale? No son ni protocolos ni teorías. Y luego está la quinta ley, que es el sentido biológico. ¿Qué es el sentido biológico? Que es un programa especial biológico de supervivencia. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Muere un hijo y automáticamente con el tiempo, al mes, 15 días, 2 meses, los papás, mamá y papá, activamos un cáncer. Porque el sentido biológico es que es el aparato reproductor. El aparato reproductor es que mi hijo o mi hija ha fallecido. ¿Cómo afrontas esa situación, ese duelo, esa pérdida? ¿Vale? Cuando hay un desequilibrio, eso te lleva a sentirte desvalorizado. ¿Vale? Una pérdida de identidad, una pérdida como hombre, una pérdida como padre, una pérdida como madre, una pérdida como mujer. ¿Vale? Bueno, pues esto en sí es un poquito el resumen, ¿vale? Y habrá otro próximo vídeo que voy a explicar cómo vamos a afrontar, cómo vamos a aplicar estas 5 leyes biológicas, entendiendo las fases de la enfermedad, entendiendo en qué fase está tu enfermedad específica, ¿vale? Y también vamos a ver la línea del tiempo. La línea del tiempo es simplemente el sentido común, la edad cronológica de la persona. ¿Vale? Bueno, pues espero en el próximo vídeo. Gracias.